Buenos días, mi nombre es Carolina Herrera y el día de hoy les voy a hablar de qué es la memoria, cuáles son los procesos por los que debe pasar, cuáles son las características y cuáles son algunos trastornos que se pueden presentar, que pueden llegar a afectar la memoria. Inicialmente, lo que podemos decir es que es un proceso esencial en la vida de las personas, por eso a diario utilizamos diferentes tipos de memoria para relacionarnos en comunidad. Tendemos a recordar con más facilidad situaciones que se pueden relacionar con emociones. Por ejemplo, es mucho más fácil que una persona recuerde cómo fue su primera fiesta de cumpleaños a recordar el primer plato que probó hace 15 años, precisamente por la connotación emocional que este recuerdo le puede traer. La memoria se divide en tres fases, por decirlo así, que es la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. Inicialmente, en cuanto a la codificación, sabemos que hay un ingreso o una entrada sensorial de estímulos. Ese ingreso o entrada sensorial se da a través de los sentidos como el olfato, la vista, el gusto, el oído. Posteriormente entramos a darle un significado a esta información y pues a un relacionamiento con objetos o con información tangible. Por ejemplo, el oído se entra a relacionar con un sonido que permanezca o que tenga algún significado importante. El olfato se relacionaría, por ejemplo, con un alimento que es agradable para la persona y por eso lo va a poder identificar de esa manera, lo codifica, le da un significado. mm, o por ejemplo un perfume, de igual manera, a través del sentido del olfato, que genera un proceso de recuerdo importante. Por último, también sabemos que debe haber un proceso de atención y motivación correctos para que ese proceso de codificación se lleve a cabo de manera efectiva. Por otro lado, sabemos que viene el proceso de almacenar la información. Dentro del almacenamiento también entran en juego los sentidos, sabiendo que las personas tenemos diferentes tipos de aprendizaje y ese proceso de almacenamiento se da de acuerdo a ese tipo de aprendizaje que se tenga. Hay personas que son visuales y que tienden a relacionar o se les facilita el proceso de almacenar información a través de la relación de colores, imágenes, fotografías. Otras personas son auditivas y tienden simplemente a recordar la información que escucharon con mayor facilidad y pues otras personas tienden a ser kinestésicas, que básicamente es el proceso de aprendizaje a través de la experiencia, a través de ejecutar una acción. Y es de esta manera esa información se almacena en nuestra memoria y se genera pues el proceso de aprendizaje finalmente. Y bueno, por último está el proceso de recuperación. En este caso, pues damos el ejemplo de la memoria filética, que es la memoria del proceso gestacional. Por ejemplo, un bebé, estando en el vientre de su madre, tiene un proceso de succión cuando se está alimentando del líquido amniótico y al momento de nacer viene a su recuerdo ese proceso de succión y es cuando pues tiene la claridad de cómo alimentarse. Entonces de esa manera pues puede sobrevivir. Bueno, sabemos que la memoria también se divide en dos partes, que es memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. Entonces, lo primero que podemos hablar es que la memoria de corto plazo tiende a ser sensorial, auditiva, sonora y gustativa. Esa es la memoria individual, que básicamente es el proceso que cada persona tiene para asimilar, para recopilar información. Es un proceso único y de acuerdo a las experiencias que esta persona haya vivido, eh, va a tener la capacidad de recordar o de almacenar cualquier cantidad de datos. En cuanto a la memoria de largo plazo, pues vemos que está la declarativa o la explícita,
que es la memoria que permite seguir un proceso de transición o recordar por fases un acontecimiento. Por ejemplo, lo que vemos en la imagen, donde a la persona se le pide recordar qué fue lo que hizo, cuál fue sus actividades del día. Entonces la persona recuerda que estaba durmiendo, se levantó, se bañó, se vistió, desayunó, fue caminando a su trabajo, trabajó durante todo el día, llegó la noche y se desplazó nuevamente a su casa. Esa sería pues como la ejecución de esa memoria de largo plazo, donde la persona tiene la capacidad de procesar la información paso a paso para poder pues tener una idea específica de lo que hizo. Y la memoria implícita, pues es básicamente la que ya, debido a un proceso de aprendizaje que se generó, se tiene por defecto, es decir, no es necesario que la persona piense específicamente en la actividad que está haciendo, por ejemplo, nadar o recordar cómo patinar. Si una persona en algún momento aprendió de ese proceso, pues en su memoria de manera implícita va a quedar el cómo ejecutar esa actividad y no va a tener que prestar mayor atención en recuperar y luego en ejecutar esa acción. Según Emilio García García, una memoria explícita con la repetición se convierte en implícita. Por ejemplo, una persona cuando está en ese proceso de aprender a manejar, inicialmente es una memoria explícita porque requiere de un proceso, de un paso a paso, donde tiene que aprender a aprender el auto, a hacer ciertas actividades para poder ejecutar y hacer la acción de manera correcta. Pero con el tiempo, cuando la persona ya es experta, en su memoria quedó almacenada la información de manera implícita debido a la repetición o a la práctica que tuvo. Y ya va a tener la capacidad de hacer diferentes actividades o actividades de forma simultánea, como puede ser escuchar música o ir hablando con el copiloto sin tener que estar prestando mayor atención en cada acto que realice para poder manejar. Dentro de la memoria implícita, pues vemos que está la no asociativa y la asociativa. La no asociativa básicamente es lo que estábamos hablando hace un momento y es ese proceso de memoria a través de la práctica, a través de la ejecución de pasos diferentes. Por ejemplo, aquí el niño está aprendiendo a manejar o a montar bicicleta y debe seguir diferentes pasos hasta que pues lo aprenda a hacer a través de la práctica. Ahí no lo estaría asociando con nada, simplemente es a través de su proceso de aprendizaje, memoria implícita. Y pues también está dentro de la memoria implícita está la asociativa, que es, por ejemplo, la teoría de Pavlov y de Skinner, que nos habla del condicionamiento clásico y operante, que es el caso que recordamos del perro salivando al momento de escuchar la campana porque lo relaciona con la hora de comer, o la teoría de Skinner que habla sobre el proceso de repetición donde la rata sabía que si movía la palanca iba a ser alimentada. Bueno, como tal, también vemos que existen diferentes trastornos que afectan nuestra memoria. Estos trastornos son básicamente un daño orgánico que se presenta en el cerebro, en la parte donde se procesa la memoria y se debe presentar o normalmente se presenta debido a traumatismo cerebral o deficiencia circulatoria. Bueno, en este caso vemos que se puede presentar por factores también psicológicos como disfunción, depresión y ansiedad. Esto puede ser un gran colaborador de que se presenten fallas en la memoria
también se presenta por consumo de alcohol y de otras sustancias, por ejemplo, sustancias psicoactivas que entran a generar un deterioro en el cerebro y por ende, pues se va a generar también un deterioro en las funciones que tiene la memoria. Bueno, algunos de los trastornos que les quiero mencionar son trastornos que son como los más conocidos. Eh, y de pronto los más comunes, los que se presentan normalmente, está por ejemplo la amnesia anterógrada, que es la que impide que la persona recuerde nuevos acontecimientos. Es decir, acaba de hacer una actividad y de inmediato la olvida, que pues es algo que pasa normalmente de pronto al momento de que la persona va aumentando de edad, debido a un degeneramiento en el cerebro. También tenemos la amnesia retrógrada, que es, pues, eso ya sería directamente una amnesia que se genera por algún traumatismo, normalmente puede ser o se presenta por accidentes o por algún episodio físico o psicológico que genera que esta amnesia se desarrolle y pues esta se caracteriza porque la persona pierde datos de toda la información, recuerdos de su vida antes de que se generara la lesión. Bueno, una de las más conocidas es la enfermedad del Alzheimer, la cual es progresiva. Normalmente se presenta o se empieza a presentar en las personas de la tercera edad, porque de forma natural, digamos que el cerebro con los años va generando un deterioro. Eso también tiene mucho que ver con la calidad de vida que haya tenido la persona. En muchos casos, si hay alguna herencia genética, eso también puede llegar a afectar. Y básicamente es la degeneración de las células nerviosas, lo cual hace que se disminuya la masa cerebral. En la imagen podemos ver, por ejemplo, un cerebro, la imagen de un cerebro sin Alzheimer, de una persona de 75 años, y cómo se ve un cerebro deteriorado de una persona que tiene Alzheimer, donde vemos que definitivamente hay una degeneración de células y hay una disminución de la masa debido a esa degeneración. Bueno, como tal el Alzheimer se presenta con síntomas como la desorientación temporal y espacial, el deterioro intelectual y deterioro personal. Y pues cómo se puede tratar este problema o esta enfermedad. Existen dos opciones. Claramente el Alzheimer, según se tiene conocimiento, no tiene cura definitiva. Sin embargo, hay tratamientos que se pueden llegar a aplicar para que la persona pues logre tener de cierta forma una mejor calidad de vida y que se pueda de pronto intervenir en el tiempo de progreso de la enfermedad en el paciente. Existen tratamientos farmacológicos que pueden ayudar al funcionamiento de las neuronas y de una u otra forma van a ayudar a aliviar los síntomas. Claramente no los cura, pero sí ayuda a aliviar y ayuda a que el proceso neuronal sea un poco más eficiente, lo cual retardaría pues todas las complicaciones que tiene esta enfermedad. Y pues existe también el tratamiento no farmacológico que tiene más que ver con un acompañamiento, un soporte médico, soporte social, el acompañamiento de la familia, ese soporte afectivo donde la persona sienta que tiene la atención total de las personas que lo rodean y pues que estas personas también le pueden ayudar con diferentes ejercicios, por ejemplo, que le ayuden a mantener una actividad física activa, a estar poniendo en funcionamiento su cerebro, su intelecto, su conciencia de forma diaria y de esta manera pues evitar que las complicaciones y la progresión de la enfermedad se presente. Esto sería todo lo que les quería contar a través de este video sobre la memoria, sus características y toda la información relacionada. Muchísimas gracias por su atención.